paso con el casito, ¿ya? Esto es, como ya, bueno, digamos, les le adelantan el título. Se trata de una paciente con un caso inhabitual de una mielopatía no inflamatoria, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver con ya. Este caso lo he visto hace muchos años, pero justamente ¿por qué lo traigo a colación? Porque tiempo después me vuelvo a encontrar con un caso idéntico con una presentación un poco distinta en la clínica. Entonces, la clave allí era el estudio de imagen y ayudaba muchísimo. Entonces, eh, recordar y que o sea, los signos que pueden encontrarse en la imagen, el patrón, me ayudó al menos a poder ayudar a este paciente nuevo que me tocó en la clínica a ver una guardia. Entonces, me, nos ayudaría mucho conocer, digamos, cómo se presentan estos casos, ¿ya? Entonces, a ver, el caso original, el primero que yo vi, se trataba de una mujer de 67 años con un antecedente de neoplasia de mama intraductal, por el cual había recibido quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia con anostrozol, lo cual sabemos puede predisponer a fractura de fracturas vertebrales, ¿no? Por aplastamiento, ¿ya? Y justamente eso era lo que era su segundo diagnóstico. Había sufrido ya una fractura vertebral a nivel de 12, 3 meses antes, con colapso anterior, ¿ya? Entonces, este es el casito. Empieza más o menos unas 6 horas antes, ¿ya? De acudir a emergencia, ¿ya? La paciente inicia con una paraparesia, ¿ya? De unos 10 minutos de duración que se autolimita, pero 2 horas después, o sea, 4 horas antes de acudir a la emergencia, comienza a presentar tenesmo vesical y la paraparesia bueno, recurre y se presenta ya persistente, ¿ya? Entonces, en el ingreso a emergencia se corrobora que hay una paraparesia, hay 2 de 5 en fuerza muscular derecha, 3 de 5 en izquierda, había hipotonía, hiporreflexia, había un nivel sensitivo a nivel de 10, los reflejos estaban con perfil extensor, ¿ya? Entonces, hasta allí, considerando el antecedente que ya tenía la paciente de una fractura vertebral, se consideró como una posible mielopatía compresiva, ¿no? Por la misma fractura que presentaba. Entonces, se le solicita una resonancia, la interconsulta de neurocirugía y oncología. Por desgracia, ya 12 horas después del ingreso a la emergencia, la paciente cursa con paraplegia, un dolor radicular bilateral, y en la resonancia se encuentra bueno, es esta la resonancia, ¿no? Donde, es cierto, se ven lesiones, pero destacan que no son solamente concordantes con el nivel de la fractura, y que la fractura tampoco era que generaba gran alteración de la arquitectura, ¿no? No generaba una inestabilidad en la columna, sino destacaban esta lesión hiperintensa, extensa a nivel centromedular, entre D8, D12, que no realzaba el contraste, ¿no? Y como comenté, la fractura no presentaba una invasión del canal raquillo, ¿no? En las 2 flechas que he colocado ahí en imagen, no sé si pueden ver que hay unas estructuras pequeñas, como si fueran vasos, como señales de vacío, ¿no? Y eso va a ser muy importante en la búsqueda de estos casos, ¿no? Porque frente a un paciente con una lesión extensa, lo que antes era una mielopatía, bueno, mielitis longitudinal extensa, hay un amplio abanico de opciones diagnósticas, ¿no? Pero algunas claves nos pueden orientar y ayudar mucho como en este paciente, ¿no? Entonces, eso es en el corte sagital. En el corte axial se ve una hiperintensidad, predominio centromedular, que como les mencioné, no captaba contraste, ¿ya? Entonces, paciente a partir de esos diagnósticos, en ese entonces, esto es una historia que ocurrió en la residencia, obviamente es transferida por la sospecha de una fractura y todo ello a medicina. En medicina lo están viendo como síndrome de afectación centromedular, síndrome conomedular, perdón, y presumen una infiltración metastásica, ¿no? La fuerza muscular paradójicamente comienza a mejorar, ya no había corticoides, no había un tratamiento todavía por medio, pero espontáneamente mejora, ¿no? Y esto es algo que sí va a ocurrir en muchos de los pacientes con estos diagnósticos. 13 días después, o sea, casi 2 semanas después, la paciente, dado en evaluación de neurocirugía, oncología, solicitan la evaluación recién de neurología, ¿no? Y neurología lo interpreta como una mielopatía subaguda lumposacra, ¿no? Entonces destaca allí
el compromiso centromedular, que se interpreta como una congestión venosa, posiblemente por fístula arteriovenosa espinal. ¿Por qué? Por las señales de vacío que se veían, los vasitos pequeños que se visualizaban al inicio, ¿no? También se incluye en el diferencial una enfermedad desmielinizante o que sea paraneoplásica, aunque las paraneoplásicas habitualmente van a ser por afectación de pulmón, cáncer de células pequeñas, ¿no? Y en todo caso, y es que al día 15 se decide completar el estudio de gold estándar, que es la arteriografía espinal, ¿no? Temo que en la arteriografía, esto ya lo he intentado reproducir en video, lo tengo, pero no puedo reproducirlo, ya yo lo he intentado, y los de Moquillas hemos intentado, pero al parecer no se puede, ¿ya? Pero habían signos sugestivos de una fístula dural en el cateterismo. Aquí normalmente ingresan a través de las vértebras, perdón, de las arterias lumbares, ¿ya? En este caso, en la arteria vertebral lumbar derecha, liberan la sustancia de contraste, y al menos en la captura de imagen podemos ver esto, ¿no? Como en la imagen de la izquierda está el catéter, y tras la administración de la sustancia de contraste, vemos cómo aparece de un plexo venoso ascendente, ¿no? Entonces se visualiza que tras la administración de contraste en una arteria se dibuja una estructura vascular de aspecto venoso, ¿no? Entonces con ello se confirma que es el diagnóstico es una fístula dural arteriovenosa. No se encuentra, porque también ahí en el diferencial hay que buscar malformaciones arteriovenosas que tendrían más una imagen focalizada, ¿ya? Entonces, al menos estas imágenes nos va a poder ayudar. Me temo que el video no lo está reproduciendo, ya que era en la primera imagen, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos una fístula dural? Es una comunicación, ¿no?, dentro de la dura madre entre una arteria y una vena. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, no es frecuente, ¿ya? Más o menos de 5 a 10 casos por millón de habitantes, ¿ya? Es, a pesar de ello, igual una de las malformaciones vasculares más frecuentes. Eso lo voy a ampliar en la revisión que hace el continuum del conjunto de mielopatías, ¿ya? Probablemente no, en la literatura primera que reporté 5 a 10 por millón de habitantes, es porque hacer una arteriografía, plantear el diagnóstico es más complejo. Probablemente haya estado subdiagnosticado previamente, ¿ya? Entonces, son lesiones adquiridas habitualmente en varones entre 40 a 60 años, ¿no? Las etiologías probables por traumatismos o trombosis venosa previa, ¿ya? Esta clasificación no la voy a ahondar, pero al menos nos sirve para comprender un poco cómo es que se caracterizan las malformaciones vasculares a nivel espinal. En la clasificación, que es la más usada, la de Spetzler, lo catalogan como lesiones neoplásicas, como los hemangioblastomas. No entiendo muy bien por qué lo catalogan los cavernomas dentro de las neoplásicas, pero bueno, también está incluida. Puede haber también aneurismas espinales. Y tenemos también las fístulas arteriovenosas, ¿no?, que puede ser intra o extradurales. Y en otro lado también tenemos las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Nosotros estamos frente a la clasificación C, una fístula arteriovenosa de aspecto intradural, a nivel dorsal, este es el caso de la paciente. Ahora, ¿cómo suele ser el curso clínico de estos casos? Una pregunta, ¿sí me están escuchando? No voy a ser que me haya desconectado. ¿Me escuchan, sí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Aló? Perfecto. Perfecto, ya, me quedo tranquilo. Ya. El curso clínico habitual, dado este es un tipo de mielopatía crónica, una mielopatía vascular crónica, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurriría con un infarto medular, ¿no? Esto es algo crónico, suele tener meses de instalación. Y dado que la evolución, digamos, puede dar síntomas inespecíficos, ¿no? Incluso confundirse, ¿no?, con causas como estenosis espinal, como ocurrió en este caso, ¿no?, hernias discales, o simular neuropatías diabéticas como diagnóstico inicial al menos, ¿no? Entonces, en los estudios se corrobora que es frecuente que al inicio al menos se pueda encontrar diagnósticos cerrados, miren, hasta en el 85% de los casos, ¿no?, y confundiéndose sobre todo con enfermedades discales degenerativas como causa, ¿no? Como mencioné, la forma de inicio habitualmente es insidioso en meses, aunque se reportan casos de inicio brusco, como lo voy a explicar en mi último caso. Y el tiempo entre inicio de síntomas y el diagnóstico suele o puede llevar entre 12 meses hasta 3 años, más de 3 años, ¿no? Eso es según la literatura. O sea,
puede tener ese patrón tan crónico en instalación, y por eso es que nos ayuda mucho el estudio de imagen para poder tratar de aproximarnos a esta lesión tan insidiosa, ¿ya? Ahora, ¿cómo suele manifestarse? Habitualmente como debilidad de extremidades inferiores, ¿no? Es dada la distribución que es a predominio entre dorsal y lumbar, las fístulas suelen presentarse entre dorsal y lumbar, pues es comprensible porque van a darse afectación de miembros inferiores habitualmente, ¿no? Pueden ser exacerbados por el ejercicio, puede haber trastorno de la marcha derivado de la misma debilidad, síntomas sensitivos también, y como presentó esta paciente, un dolor lumbar simulando un patrón radicular, ¿no? Es característico también el trastorno vesical o intestinal por la afectación sobre todo centromedular que suelen tener esta enfermedad, ¿no? Ahora, lo habitual que puede ocurrir en esos casos es que el paciente puede tener una congestión venosa crónica con edema, no sintomática, pero tras hacer ejercicio o algún esfuerzo se da un trastorno mayor de flujo, y por eso es de que el paciente suele a veces tener síntomas agudos, ¿no? Entonces, como mencioné, también, bueno, junto con los trastornos autonómicos, vesical, intestinal, también puede haber disfunción sexual. Ya. Y bueno, esto también es importante, ¿no? Dado que el diagnóstico suele ser tardío, puede haber una progresión a discapacidad en meses y años, pero la única forma de prevenirlo, revertirlo en la medida de lo posible sería a través de un diagnóstico correcto, ¿no? Bueno, en cuanto al curso clínico, esto es básicamente para diferenciar según la localización, ¿no? Entonces, tenemos las fístulas extradurales, las intradurales dorsales, intradural ventral. En este caso, la paciente corresponde con una intradural dorsal. Esto lo voy a explicar mejor en la parte de, bueno, o sea, ya teniendo la localización, perdón, el diagnóstico con la arteriografía, ya la clínica como que ya no nos ayudaría mucho porque el diagnóstico ya fue hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Vemos como al ingreso de una arteria, en este caso, pues, lumbar, el flujo arterial también empieza a dibujar con facilidad los plexos venosos, ¿no? Se ve en el dibujo y también en esta arteriografía, ya como a través de la arteriografía espinal que le hacen al paciente, se puede ver un paso, una representación, perdón, de esas estructuras venosas con facilidad. Y a ver, en la siguiente creo que se puede ver ya. Esto es lo que se ve en vivo, ¿no? Entonces vemos cómo estos plexos venosos están dilatados, congestionados por por el flujo arterial, pues turbulento, voluminoso que ocurre, ¿no? Inhabitual para la capacidad que tienen estas, ¿no? Entonces, el tratamiento ahí es quirúrgico, ¿no? Entonces, se cauteriza, se cierra esta comunicación. En la imagen A, por ejemplo, vemos como en la parte superior un vaso tortuoso, y luego tras la cauterización vemos como el flujo cambia de color, ¿no? Desde una coloración rojiza a una coloración más violeta, propio más de un plexo, y como incluso en algunos niveles se va perdiendo el volumen, ¿no? Entonces, poco a poco eso irá revirtiendo, y de ese modo disminuyendo la congestión venosa, el edema centromedular que ocurre, ¿ya? Vamos al siguiente, ya. Eso fue el primer caso de fístula dural arteriovenosa en el cual presencié. Pero este fue un caso que me ocurrió en la clínica, ¿ya? Entonces, un domingo de guardia, en emergencia, me interconsultan porque un obrero había tenido de forma brusca una pérdida de fuerza muscular, ¿no? Y cuando lo examino, es correcto, tenía una debilidad, ¿no? Entonces, él me relata que 2 horas antes del ingreso empieza a presentar una paraparesia, ¿no? Mientras realizaba esfuerzo físico, carga. Cuando lo encuentro, y también me describe que estaba con un poco de dificultad para miccionar. Cuando lo examino, había una paraparesia 3 de 5. No le encontré nivel sensitivo, el reflejo era extensor bilateral. En estos casos, lo primero uno que pensaría es una afectación de la médula, pero por las causas que es habitualmente la forma de abordar nuestro diferencial. Entonces, asumí como una posible mielitis focal, le solicité una resonancia de columna cervical dorsal, ¿ya? Con contraste. Y 6 horas después de ya estando el paciente hospitalizado, la paraparesia empieza a mejorar. Completo la resonancia, pero ahí me vuelvo a encontrar con una lesión centromedular
de varios niveles, al menos 3 niveles, y esas alteraciones vasculares, ¿ya? Vemos cómo se ven vasos prominentes, lesiones de flujo de vacío, ¿ya? Entonces, esto era similar a lo que previamente había ocurrido, ¿no? Miren, no he podido obtener las imágenes del peso pasó en medio de la pandemia, era mucho más complicado poder obtener estas imágenes, recordarlas tanto después de tantos años. El caso lo recuerdo, pero ya no las imágenes, ya no puedo recordar los apellidos del paciente, entonces he tenido que transcribir, pero esto era lo que llegó, lo que pude visualizar, ¿no? Habían vasos, era algo extraño, ¿no? Esas lesiones de vacío, eso ya lo había visto alguna vez. Entonces se generó la interconsulta neurocirugía. Al inicio recuerdo que el neurocirujano de guardia, pues tampoco era alguien volcado en neurointervencionismo. Entonces, por suerte, consultó con el doctor Ortega, y el doctor Ortega sí, en una fístula dural arteriovenosa, le programaron la arteriografía. Y esto es a veces algo que pasa con los pacientes. Tienen dudas y por desgracia el paciente no llegó a completar el tratamiento de embolización, pero tuvimos, en medio de la pandemia, ya perdimos el contacto con el paciente. El paciente a veces pide, ¿no?, me imagino, una segunda opinión, ¿ya? Entonces ya no pudimos hacerle seguimiento, pero quedó el caso, ¿no?, de un paciente en el cual, a diferencia de meses de instalación, viendo una paraparesia aguda, una alteración característica en la resonancia, ayudó mucho a prevenir que esto tenga más tiempo postergando en cuanto a su diagnóstico, ¿no? Entonces pudimos diagnosticar precozmente esta alteración, ¿ya? Por desgracia, no siempre eso va a ocurrir con los pacientes, sea porque sus manifestaciones son son crónicas, insidiosas, o porque en el diagnóstico diferencial pocas veces se plantea, y bueno, dado que es una alteración tampoco frecuentes, hay que plantear, ¿no? O sea, normalmente cuando uno ve una lesión centromedular extensa, asume antimog, una mielitis transversa, autoinmune, ¿no?, de otro tipo, hasta las de enfermedades sistémicas, ¿no? Pero es poco probable que planteemos como causas no inflamatorias, ¿no?, la fístula. Es algo que debemos plantear porque cambia bastante el tratamiento, ¿no? En este caso, si hubiéramos usado corticoides para inmunosuprimir al paciente, presumiendo en una autoinmune, pues la mejoría no hubiera sido tal, hubiera habido más bien una exposición innecesaria a inmunosupresión, ¿no? Entonces, la imagen es importantísimo, siempre tratar de buscar en pacientes con mielopatía extensa también estas lesiones en vacío, ¿no? Estos vasos, esta representación de señales de vacío, de vasos en ovillos, digamos, ¿no? Bueno, no sé si ovillos, pero al menos una extensa distribución de esos plexos vasculares, ¿ya? Entonces ese fue el segundo caso que me tocó presenciar de una mielopatía por fístula, ¿ya? Entonces he cotejado, digamos, esto con la revisión del 2024 de mielopatías del continuum, ¿ya? Entonces ellos también tratan de diferenciar esto, ¿no? Bueno, son los que guían. Ellos diferencian, perdón, las mielopatías entre las inflamatorias, las no inflamatorias, ¿no? Entonces, dentro de las inflamatorias, las que típicamente hemos visto, sean por a la cabeza en frecuencia, tenemos las desmielinizantes, aunque en este gráfico ellos también se apoyan en el patrón, ¿no? Cuando debemos pensar en una mielopatía inflamatoria, y según el patrón temporal, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la fila de gris, ¿no?, en el perfil del patrón temporal, el patrón hiperagudo, que es poco frecuente de ver, pero sobre todo se va a ver en las mielopatías vasculares, pero por infarto, ¿no? Entonces, en estas menos de 6 horas el paciente va a tener una paraparesia, una debilidad con predominio de cordón anterior, ¿ya? Entonces eso es la única que se va a presentar, o la más frecuente que se va a presentar, que también, como en el caso de mi paciente, puede presentarse una fístula dural con patrón hiperagudo, simulando estas por infartos espinales, ¿no? Pero obviamente no habrían estos vasos, estas señales de vacío.
Segundo, luego tenemos en orden las mielopatías de presentación aguda. Dentro de las inflamatorias tenemos las posinfecciosas sobre todo y algunas ya autoinmunes. Pero aquí lo que nos va a ayudar obviamente son los pródromos, ¿no? Fiebre, malestar general, que acompañan a la presentación que puede ser dengue, Coxsackie, hay varios virus que pueden estar asociados, ¿no? Y por suerte esto va a ser sobre todo en niños. Y todavía aquí es donde venían antiguamente las parálisis por polio, ¿no? Ahora ya son enterovirus, no polio la mayoría, pero bueno, esperemos que nunca vuelva a esto. Posteriormente ya tenemos el grueso de mielopatías van a ser subagudas, sobre todo porque está predominantemente causadas por las desmielinizantes, sea por esclerosis múltiple o las autoinmunes, ¿no? Del espectro de neuromielitis óptica, las del espectro del anti-MOG, también las asociadas a lupus y Sjögren, que son las mielopatías autoinmunes, las paraneoplásicas, que como mencioné solo habitualmente los debemos buscar en pacientes con tumores de células pequeñas a nivel pulmonar. Sarcoidosis por suerte no vemos en nuestro entorno, y ahí también pueden verse las vasculares, las otras vasculares, ¿no? Ahora, ya pasando a las formas crónicas, como les mencioné, es la presentación habitual de la fístula dural arteriovenosa y las mielopatías compresivas por espondilosis, por hernias. Entonces, en este caso, ya tienen un patrón de duración mucho más largo. El crónico lo definen como más de 21 días, ¿ya? O sea, hiperagudo menos de 6 horas, agudo de 6 horas a 2 días, subagudo de 2 a 21 días y más de 21 días crónico. Entonces, también ahí cobra una alta prevalencia las mielopatías estructurales crónicas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente representación, ¿no? Eso es respecto a la causa. ¿Qué son más frecuentes respecto a las mielopatías? Las no inflamatorias y las inflamatorias. Las inflamatorias representan el 65%, más de 2/3, ¿no? Entonces, las más frecuentes allí son la esclerosis múltiple, que da sobre todo la mielitis focal habitualmente, ¿ya? Y bueno, también podemos tener las idiopáticas. Las de neuromielitis óptica representan un 12%, vamos bajando. Sarcoidosis, por suerte, en nuestro medio que no va a presenciar ni, digamos, compartir o presenciar algún caso, ¿no? Luego tenemos las infecciosas y las asociadas a enfermedades reumatológicas, que sí en algún momento nos han tocado, igual que las posinfecciosas o las infecciosas, ¿no? En caso por tuberculosis, en alguna vez nos tocó con una paciente joven con pérdida de peso marcado, una glucosa en 10, me acuerdo, de 10 miligramos tenía de glucosa en la punción lumbar, y con tratamiento antituberculosis mejoró bastante, ¿no? Luego, y pasando al otro grupo, a las no inflamatorias, que si bien es cierto no son el porcentaje mayor, en parte está representada por la infarto espinal, la mielopatía estructural, la compresiva, por hernias o por problemas de disco, las fístulas. Ahí están tanto las fístulas como las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y las mielopatías metabólicas, que son en menor porcentaje por deficiencia de B12, por cobre. ¿Ya? Entonces, en la aproximación que sugiere el continuum, aparte de datos o de información que ya nosotros tenemos por hábito reunir, ¿no? En la historia clínica, tratando de caracterizar el patrón de defectos sensitivos, si cumple nivel si tiene afectación de nivel sensitivo, si qué tan afectada está la motricidad, la marcha. También lo que ya les expliqué, el patrón de afectación, si es agudo, hiperagudo, para plantear en diferencial otras alternativas. Si tiene otras comorbilidades, muchos pacientes pueden ya tener de base alguna enfermedad autoinmune, sobre todo Sjögren, lupus son los que se deben plantear, o SAF también puede ser una alternativa para estos escenarios. Y en la historia del patrón epidemiológico, si es que el paciente ha estado expuesto en una zona endémica, por ejemplo, Zika, ya, dengue. Ya. Luego, la siguiente parte corresponde a nuestra labor y a nuestra historia, si no es el examen físico, tratar de caracterizar cuál es el patrón, ¿no? Si hay una debilidad flácida o espástica, como la que produciría un HTLV1, si hay un defecto sensitivo, si afecta a un dermatoma, múltiples dermatomas, ¿no? Los reflejos para ver si hay una extensión
solamente medular o es que hay algún otro nivel. También las neuropatías craneales nos permiten eso, ¿no? Si hay una afectación mucho más extensa como la que puede darse, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, también debe ser parte de nuestra evaluación. Luego, una vez completado el examen físico, las pruebas de laboratorio, y ahí, bueno, tendremos que ser un poco racionales con lo que podemos solicitar, ¿no? Al inicio, probablemente para todo paciente pedirle antiacuaporina y antimog no sea lo más prudente, pero si es que no se encontraran alteraciones, sobre todo en los estudios de imagen, que van a ser los más importantes, al menos creo que en nuestra aproximación, porque lo podemos completar en pocas horas, podríamos plantear, aunque no olvidemos que, por ejemplo, un espectro de neuromielitis óptica también puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces ahí lo que se sugiere también es, al menos esto creo que es un poco más accesible, las pruebas reumatológicas para exclusión de lupus, por ejemplo, el ANA, el anti-SA, anti-SSB, que es anti-RO, anti-LA para el Sjögren, ¿no? Y pruebas para exclusión de enfermedades infecciosas, ¿no? El RPR para sífilis, que se corroborará luego con, con las pruebas, ¿no? El BDRL en líquido cefalorraquídeo. El dosaje de B12 también debe ser importante porque es accesible, y no olvidemos que si es que hay duda y alta sospecha, recordemos que el 30% de los pacientes con deficiencia de B12 tienen niveles de B12 normales, entonces ahí tiene un rol el dosaje de ácido metilmalónico. La deficiencia de cobre es una patología no tan frecuente ni tan vista como la deficiencia de B12, pero debemos sospecharla sobre todo en pacientes que utilizan zinc. En zinc, por ejemplo, en pacientes que están utilizando, por ejemplo, prótesis dentales y utilizan allí, o en pacientes que suplementan, ¿no? Que, bueno, reciben suplementación sin una justificación allí, puede instalarse deficiencias de cobre, o en trastornos de mala absorción también, ¿no? Bueno, el factor de riesgo cardiovascular para la mielitis aguda, ¿ya? Y en cuanto al estudio de imagen, va a ser cardinal para poder caracterizar, ¿ya? O sea, el tipo de lesión, la extensión y la búsqueda de alguna alteración. Al menos en los dos casos que me ha tocado presenciar, era lo más importante, porque las lesiones ¿no? Esos flujos de vacío fueron los que nos llevaron a plantear estos casos de fístula dural, ¿ya? Aunque el gol estándar para todos los casos de esos escenarios es la arteriografía, ¿ya? Doctor Durán, una pregunta, no sé si me puedo seguir extendiendo, no sé hasta qué hora podemos completar. Tengo todavía, me gustaría continuar todavía con al menos un resumen por etiologías, no sé si el tiempo nos lo permite, hasta qué hora disponemos. Entonces, 10 minutos más, ¿puede ser? Ya, 10 minutos. Trato de avanzar un poco volando, espero no estar hablando a tropezones. Te puedo hacer una pregunta acá, quizás te pueda ayudar para orientar también ¿qué pasaría si no tienes resonancia y solamente tienes una tomografía? ¿Cómo sería el diagnóstico? ¿Tienes una idea? Claro, o sea, podríamos aproximarnos, pero para fístula sería imposible, doctor. ¿Por qué? Porque para la fístula incluso la resonancia no es suficiente. El gol estándar es la arteriografía. O sea, hay que hacer la arteriografía con los riesgos que implica, con las dificultades técnicas que representa, pero la única forma de hacer diagnóstico para fístula es con arteriografía. Ahora, con tomografía podríamos aproximarnos, pero solamente hasta las mielopatías no inflamatorias, las compresivas, ¿no? Un problema de disco, una fractura, pero sería, creo yo, imposible poder aproximarnos en la exactitud que buscamos ahora, ¿no? Incluso en la revisión del continuum, por ejemplo, hablaban, ¿no? Hablaban del término que por mucho tiempo utilizado como mielitis transversa, que se convertía como un saco de desastre ahí, donde poníamos, oye, no sabemos cuál es la causa, pero ya, es mielitis transversa, no sabemos por qué. Pero ahora tenemos anticuerpos, tenemos mayor exactitud en las imágenes, sobre todo de resonancia, y que nos permiten tratar de aproximarnos más a especificar el diagnóstico, ¿no? Entonces, sería, doctor, difícil, o sea, aproximarnos con la tomografía sería como quedarnos con la radiografía nada más, o con las mielografías que antes se hacían, ¿no? Pero sería imposible, creo yo, a estas alturas, quedarnos solamente con la tomografía. Ahora, si fuera un paciente, por ejemplo, ¿no? Que tuviera, no sé, marcapaso, en quien no se podría, tendríamos que aproximarnos
y pues habría bastante complicación en poder establecer si es que este sería el diagnóstico con lo no tan frecuente que se presentaría. Sería difícil plantear un diagnóstico de una fístula solamente con ello, ¿no? Ahora, podría, si es que, no sé, si ya ha tenido el diagnóstico previamente, porque a veces puede, eh, eh, entiendo al menos, pueden recurrir síntomas frente a la duda, se puede programar una arteriografía, pero pocas veces he visto que se con lo difícil que es poder canalizar los vasos espinales, al menos aproximarse a este diagnóstico sería mucho más complejo. Creo que no, sin resonancia sería probablemente muy riesgoso, ¿no? Después te tengo, vas a entender por qué te hice esa pregunta al final. Sigue Ujú. adelante, sigue adelante. Ya, entonces, a ver, tratamos de aprovechar el tiempo. Entonces, esto es, me sirve, es la revisión que es el continuum respecto a todas las entidades que pueden comportarse como una mielopatía. Tanto estas son las primeras, las inflamatorias, ¿no? La esclerosis múltiple, en la cual tiene un patrón, nos ayuda, nos guía un poquito, ya comenté, tiene un patrón subagudo. Debemos buscar a través de resonancia, no solamente de confinarnos a la columna, también recordar que tiene afectación de encéfalo. Los potenciales evocados nos ayudan a aclarar que hay una afectación mucho más extensa que la, eh, que la médula, y también debemos tratar de calzar dentro de los diagnósticos de la reacción de McDonald, ¿no? Ahora, en la neuromielitis óptica sí puede ser un diferencial que se parezca más a los casos, por ejemplo, que hemos visto por la lesión extensa, centromedular, eh, pero allí, por ejemplo, no va a haber lesiones de Basile. Entonces, eso también nos ayudaría mucho. Ahora, el patrón también puede asemejarse, puede ser agudo, subagudo, como en los otros casos, ¿no? Pero allí, por ejemplo, para diferenciar los dos, un anticoaporina nos ayudaría a aclarar que no estamos frente a esta eh, entidad, ¿no? Luego, en la siguiente, bueno, son las presentaciones ya menos frecuentes, la antimog, de la proteína ácida fibrilar, igual que el esclerosis múltiple, también tiene una afectación sobre todo encefálica, y por tanto no es frecuente que tenga solamente síntomas medulares, ¿no? Ahora, en el antimox sí puede afectar, recordamos, puede dar una neuritis óptica bilateral, y por tanto también lo que demás vaya a presentar el paciente nos puede ayudar a su diagnóstico, ¿no? Aunque por suerte aquí también existen anticuerpos para aclarar, ¿no? Y como comenté, las mielitis paraneoplásicas, si vemos en la columna, en la tercera columna, la central, vemos que todas estas tienen ese patrón de afectación longitudinal extenso, entonces podrían estar dentro del diferencial, ¿no? Estas paraneoplásicas, por ejemplo, también, y sobre todo, como les mencioné, en carcinomas de células pequeñas pulmón, ¿ya? Lupus, Sjögren también deben estar en el diferencial, sobre todo frente a presentaciones subagudas, ¿no? Vemos en la tercera columna cómo es el patrón de afectación medular longitudinal extenso, o sea, puede también presentarse bajo en la imagen, en la resonancia puede también estar presente, pero obviamente aquí también tenemos lo mismo, tenemos anticuerpos que nos pueden aproximar, ¿no? Vemos el ANTA, anti-SMIT, anti-DNA de doble cadena, ¿no? Para podernos guiar así estamos frente a esta entidad, ¿no? Lo mismo con el Sjögren, tenemos anti-RO, anti-LA. Y obviamente si el paciente ya tiene esta enfermedad preexistente, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Ahora, estos dos tipos de alteración medular que expongo aquí, no son tan frecuentes porque están vinculadas al uso de fármacos biológicos, ¿ya? Por ejemplo, estas mielitis asociadas a inhibidores de punto de control, por ejemplo, lo ahondé un poquito en qué casos lo ven en pacientes que están recibiendo tratamiento por melanoma, por carcinoma renal o hepático, por adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces ahí se utiliza fármacos como el ipilimumab, avelumumab, pembrolizumab, nivolumab, que hoy en día se están usando con más frecuencia a cargo de oncología, y que también debemos considerar como potencial causa, si es que, claro, el paciente tiene ese antecedente, ¿no? de ser oncológico y estar en tratamiento, ¿no? En esos casos podríamos plantearlo. Y el inhibidor de factor de necrosis tumoral, que es de uso en reumatología, por ejemplo, infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept, que se utiliza, por ejemplo, para artritis reumatoide, para espondilitis anquilosante. Entonces, en esos casos también podemos incluirlo. Y esto es algo que probablemente vaya a extenderse porque se está planteando más tratamiento biológico conforme pasa el tiempo, ¿no?
Esto ya es un poquito más conocido, como les comenté, enterovirus, antes era el polio, ahora está Coxsackie, otro tipo de virus entéricos, no el polio, que producen mielitis flácida aguda, pero por suerte eso es en niños. En adultos por suerte no es frecuente, y también puede estar vinculado a los de la familia del herpes. El herpes simple es tipo 1, el tipo 2, del varicela zoster, citomegalovirus también puede producir, y como vemos, y les repito, miren, veamos la columna de las características de la resonancia. Dice lo mismo: longitudinal extensiva, o sea, puede producir una mielitis longitudinal externa a estas infecciones por virus. Entonces ahí tener el diagnóstico abierto, y si más aún tienes una lesión característica, te puede ayudar muchísimo, ¿no? En el diferencial, aparte de, claro, hay anticuerpos para caracterizar, pero frente a la duda, muchas veces en estos casos hay que, a través de la punción lumbar, poder caracterizar si es que tiene se encuentra en PCR positivo para estos virus, ¿no? El último, el Zika, también lo hemos visto en años atrás. Creo que en nuestro medio no está, pero habría que investigarlo si es que hay exposición a zonas tropicales. Bueno, nuestro medio, la selva, ¿no? Mielitis por afectación por bacterias, la tuberculosis y la brucela, que como les comenté un casito, un paciente que puede tener meses, años, pero por suerte los síntomas sistémicos nos ayudan un poco, ¿no? La paciente que me tocó alguna vez ver con una mielitis, tenía mielitis, no tenía meningitis, porque el cerebro estaba bien, lúcida, coherente, solamente había una afectación medular con leve atrofia, afectación de líquido cefalorraquídeo también, y bueno, con el tratamiento mejoró, ¿no? Eso me sorprendió un poco, o sea, solamente puede afectar también la médula, ¿no? Y dar un patrón similar, no solamente de atrofia, sino también longitudinal extensa en cuanto a su afectación de la médula, ¿no? La brucela también, y debe estar en el diferencial. Y estos ya son las alteraciones no inflamatorias, las no causadas por lesiones vasculares, como el infarto espinal, la espinal anterior, ¿no? Que como comenté es de los pocos que tienen patrón hiperagudo, menos de 6 horas de aparición, y también puede tener el mismo patrón longitudinal extensa. Y aquí están ya las vasculares no agudas, en este caso ya son las crónicas, donde está la fístula dural arteriovenosa, la malformación arteriovenosa y los cavernomas, ¿no? Entonces, en la fístula dural, como comenté, ahí lo describen, más o menos en el 40% de los casos podemos tener estas lesiones de flujo vacío, ¿no? Y tiene habitualmente un patrón crónico, aunque, como comenté, también puede ser agudos o agudo, ¿no? Dependiendo de a veces, por ejemplo, como me pasó con el segundo paciente, esfuerzo físico, ¿no? Fue la causa, ¿no? Aunque también se puede ver en pacientes que están tomando corticoides, ¿no? Entonces vamos, ya. Bueno, la malformación arteriovenosa, lo que se va a ver ahí, lo que nos va a poder diferenciar es la arteriografía. Básicamente, esa es la prueba, el gol estándar que nos va a poder diferenciar fístula dural de malformación arteriovenosa en el caso del paciente, ¿no? Y bueno, el cavernoma es como ver un cavernoma en el cerebro, lesión en POCOR a nivel medular. Por último, también debemos tener en cuenta que nuestros pacientes oncológicos también pueden tener una mielopatía asociada a radiación. Tienen un patrón, también pueden tener un patrón longitudinal extenso, afectación más crónica, pero obviamente tendría que haber una relación temporal entre la radioterapia y la afectación medular, ¿no? Solo que en los casos de las fístulas durales, la ventaja es que hay una opción de tratamiento que puede cambiar significativamente el pronóstico del paciente, ¿no? Como una cirugía que controla este escenario y el paciente recupera funcionalidad, ¿ya? Eso es todo. Esa es la última diapositiva. No sé si ahora sí podemos completar la discusión, doctor Durán, si el tiempo nos permite.